Seguimos analizando los diferentes escenarios alrededor del conflicto entre Rusia y Ucrania. Días intensos hemos vivido cargados de mucha información y para seguir el análisis de todas las implicaciones alrededor de este tema, hoy nos acompaña Dylan Pereira, analista internacional, y estamos complacidos de recibirte, Dylan. Buenas tardes, Dylan. Muy buenas tardes, Natasha. Muy buenas tardes, José Enrique. Un placer para mí compartir este espacio con buenos amigos. Bien, Dylan, hablar sobre lo que se espera de estas negociaciones mañana con el recibimiento en Turquía del canciller tanto de Rusia, Sergei Lavrov, como de Ucrania, Dmytro Kuleba. Esto podría ser el precedente importante para una serie de acuerdos que se pudieran lograr, al menos en esta primera visita, este primer encuentro después de la guerra. Así es, José Enrique, pues en un primer momento las negociaciones que estaban desarrollándose en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, pues al menos han conseguido que ya se perfilen corredores humanitarios seguros y eficaces que permitan pues la evacuación de civiles de zonas que están en este momento bajo ataque permanente por las tropas rusas. Sin embargo, es un paso bastante agigantado que se pueden encontrar los ministros exteriores de ambos gobiernos, tanto el ministro Sergei Lavrov como su homólogo ucraniano en la ciudad de Antalya, en el marco de un foro diplomático de alto nivel, demostrando así también pues, la disposición de Turquía como un mediador eficaz y fiable para ambas partes. Turquía, de hecho, una de sus últimas acciones diplomáticas fue precisamente en base a lo que le dispone la Convención de Montreux, pues bloqueó tanto el estrecho de Dardanelos como el estrecho del Bósforo para equipamiento militar y para los buques de guerra de todas las naciones, en un intento pues también de frenar la escalada que desembocaría un conflicto a mayor escala que no interesa a ninguna de las partes. También podemos ver que podría ser el inicio de unas negociaciones francas que incorporarían posteriormente actores o potenciales actores, como lo vemos en nuestra perspectiva, como son el caso de la India o China, que podrían también perfilarse como mediadores eficaces por su capacidad de interlocución también con la Unión Europea y los Estados Unidos de América. Ahora, Dylan, en este sentido hay varios temas en paralelo, no solamente las negociaciones, sino además las sanciones que han conllevado a un impacto financiero importante a nivel mundial. En este sentido, ¿qué implicaciones o consecuencias tendrían estas sanciones sobre Rusia y, en este caso, qué papel desempeñaría China? Pues es interesante decir, Natasha, y para toda la audiencia, que la velocidad en la que se han implementado estas sanciones es inédita en la historia contemporánea. La eficacia y coordinación de los 27 miembros de la Unión Europea conjuntamente a sus aliados, no solamente en el caso transatlántico con los Estados Unidos de América, sino también cómo se ha anexado a este grupo o un bloque internacional países del Pacífico, como ha sido el caso de Japón o Corea del Sur, que se han unido en esta lucha pues, económica contra pues, una intención de contener a Rusia y sus acciones militares en Ucrania. Sin embargo, las consecuencias no solamente serán para Rusia, es inevitable que existan consecuencias domésticas. De hecho, aquí en Europa ya se está viendo pues, incluso escasez de algunos alimentos que provenían de Ucrania, el granero de Europa, como es el caso del aceite de girasol. Y esto se verá con mayor eficacia o mayor intensidad, incluso también en el Medio Oriente y en el Asia. La mayor parte del suministro que surte a países como Líbano, como Irak, como Túnez, Egipto incluso, pues se surtían de la mercancía que provenía desde la Unión Europea hacia los puertos ucranianos y partían hacia el norte de África, hacia el Medio Oriente. La presión inflacionaria que estaremos viendo en los próximos días y semanas, no solamente en la economía rusa, sino también en la economía europea y la economía estadounidense, pues podría también implicar la necesidad de nuevos paquetes y políticas económicas que cesen de una forma u otra esta espera inflacionaria que nos da incluso señales de una crisis financiera global semejante a la del 2008, también por el patrón energético que está radicalmente alterado en las últimas semanas, con el hecho también de bloquear las importaciones de los hidrocarburos rusos por parte de Estados Unidos, medida que podría acompañar la Unión Europea en los próximos meses. ¿Qué se está planteando, Dylan, en las Naciones Unidas, por ejemplo, ante esta invasión de Rusia a Ucrania? Y vimos el repudio que pudo esto generar en la Asamblea General, que se reunió de emergencia. También vimos gestos de rechazo en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, ya hay una comunidad internacional unificada contra Moscú. Pero ¿cómo se sale de frente ante estos desafíos? ¿Qué hace el multilateralismo? ¿Es realmente eficiente? Sí, es importante decir que el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, instrumento jurídico internacional que han suscrito y ratificado tanto Ucrania como Rusia, pues tipifica que los países en sus relaciones internacionales no ejercerán el uso de la fuerza ni intentarán contra la integridad territorial de ninguno de los Estados miembros de la ONU, respetando así el principio de igualdad soberana. Esto naturalmente se ha violentado en las acciones militares de Rusia contra Ucrania, más allá de que la retórica y la narrativa del Kremlin pues justifica una protección a los rusoparlantes que vivían en la región del Donbass y como una forma pues de cesar la guerra de baja intensidad que existía en el oriente de Ucrania desde hace 8 años.
Sin embargo, Naciones Unidas se plantea también una cuestión que ha sido casi vital en su existencia: la eficacia, por ejemplo, de las sanciones o de las resoluciones que pueda adoptar la Asamblea General. El único organismo de Naciones Unidas que tiene capacidad de vinculación en las acciones que decida es precisamente el Consejo de Seguridad, donde el caso de Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, pues tienen el poder de veto. Así que pues genera una cierta ineficacia implícita en sus acciones. También está el caso de la eficacia de las sanciones internacionales. De los casos que recuerdo, José Enrique y Natasha, la única vez que las sanciones adoptadas por un país o por la comunidad internacional en contra de otro Estado para limitar sus acciones, pues habrá sido en el Canal de Suez en 1956, cuando Estados Unidos pues sancionó a Reino Unido. Pero más allá de eso, en casos como la experiencia de las sanciones contra Italia en épocas de Mussolini por su invasión a Etiopía u otras agresiones de este estilo, pues realmente la eficacia de estas acciones ha sido realmente limitada. Se nos acaba el tiempo, Dylan, pero queremos agradecerte por este análisis tan completo de la situación en Ucrania, no solamente lo que está alrededor de las negociaciones y las conversaciones entre las dos partes, sino también un análisis financiero de las repercusiones de las sanciones. También queda ver, y nos hacemos la pregunta que seguramente en otra oportunidad podremos discutir al respecto, es si la arquitectura de las instituciones que protegen los derechos humanos y la paz siguen vigentes a día de hoy, sobre todo en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. Gracias, Dylan, por acompañarnos nuevamente. Gracias a ustedes, y siempre pues abogar por la paz y la seguridad internacional, que son pilares fundamentales de nuestro sistema internacional, del cual todos formamos parte, y debemos poder ser coherentes en nuestras posiciones y posturas en favor de la paz de todos. Dylan Pereira, analista internacional, a esta hora con nosotros desde Portugal. Y así, Natasha, nos despedimos en esta tarde que hemos tenido de información, de análisis sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Ha sido un gusto que me acompañes, además. Para mí un placer, José Enrique, estar aquí contigo y tratar de llevarle a la audiencia los análisis que le permitan hacerse un juicio propio alrededor de este conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, que por supuesto todavía dará muchos análisis y mucha información que revisar con respecto a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Así nos despedimos, amigos, que tengan todos muy buenas tardes.